Buenas noches. Primero, feliz año. En estas épocas de descanso, de estar en familia, de practicar con mayor intensidad algo que es vital para el ser humano, el amor, es más propicia esta época entonces para la reflexión, para pensar y repensar de manera más desprevenida el país. Y para ello hay que empezar por el tema del cual depende la vida de la sociedad y el Estado, que es el tema institucional. Y el año pasado quedaron pendientes muchas cosas, aunque en otras se avanzó positivamente. Una de ellas es la reforma, la gran reforma a la Constitución, lo que se llama la reforma política, porque toda reforma a la Carta Política es una reforma política, pero la que se conoce más directamente como reforma política es la que tiene que ver directamente con el sistema político y con el régimen electoral, y eso quedó pendiente el año pasado. Para analizar ese tema, mi invitado es un profesor, catedrático conmigo, ex procurador delegado, ex personero de Bogotá, un ciudadano de las mejores condiciones intelectuales y humanas. Se trata del profesor Fernando Navas Talero. Fernando, feliz año, bienvenido a Mesa de Opinión. Doctor Rosada, muy amable por su invitación y además por brindarme la oportunidad de decirle al país que deseo que este nuevo año sea un episodio en el cual podamos reestructurar la nación, principalmente desde el punto de vista político, que la gente entienda que la política no es lo que dicen algunos líderes, que es un veneno. Por el contrario, la política es el alimento que un pueblo necesita para poder salir adelante y lograr un futuro amable, fraternal y constructivo. Eso que usted ha dicho es muy acertado. La política es la ciencia maestra. Entendamos definitivamente que ella incide de manera directa e indirectamente en todos los aspectos de la vida del ser humano en sociedad. ¿Cómo hacer entonces para que en Colombia haya una buena política? Mire, yo tengo una idea, y el año pasado sufrí mucho por ese fracaso. La política nuestra no es auténtica, y no es auténtica porque al pueblo no le permiten practicar la política de una manera directa y realista. Hay dos temas que se discutieron el año pasado. Uno, el de las 16 curules para las víctimas de los episodios históricos de violencia en Colombia, que fracasó lamentablemente porque lo que se quería era que gentes absolutamente inocentes y desprevenidas pudieran llegar a debatir asuntos que el país necesita que sean resueltos con ingenuidad pero con valor. Y otro, sí, el fracaso de la reforma política. Ok, pero antes de esos dos temas bien puntuales que usted plantea, Fernando, ¿cómo hacer para que el país entienda y se enrumbe institucional y políticamente en el sentido de colocarse en condiciones de dar respuesta a esos dos temas que usted plantea, pero también al conjunto institucional, porque el problema institucional de Colombia, y usted sabe que unas buenas instituciones
son la base para el desarrollo de cualquier nación y para la vida de sus habitantes. ¿Cómo hacer para que el país entienda eso y establezca los canales adecuados para llegar a ese tipo de grandes decisiones y no de las decisiones aisladas y coyunturales que no hacen sino descuartizar la unidad institucional? A ver, a mí me parece que el término que ha reiterado en esta última exposición hay que concientizarlo. Tenemos que tener clara la idea de qué es institución. Sí, señor. Yo en esto comparto la idea del profesor Duverger. No me gusta citar autores porque esa suele ser una actitud pedante de los teóricos, pero la cito. Pero porque Duverger es un autor de los más importantes de la ciencia política. Sí, señor. Elemental, sí, que señor. lo comprende cualquiera. Sí. Y Duverger explica que la institución es aquella idea que está clavada en la conciencia del pueblo y que ya ni siquiera necesita explicación porque el pueblo la siente como suya. Que perdura, por tanto. Está en su conciencia. Lamentablemente en nuestro país no hay institución política porque han procurado en muchos años de la vida impedir que el pueblo conozca la política. Entonces, a donde lo quiero llevar y a donde invito a nuestros televidentes es para que exijamos de nuestros voceros y en consecuencia elijamos gente que le quepa el país en la cabeza y que conozca de las instituciones. ¿Por qué? Porque aquí cada cosa la hacemos parcialmente. Para lo que debemos preparar este país es para entender que no podemos hacer o no debemos hacer reformitas a cuentagotas. Ya vamos a hablar de los dos temas que usted bien ha planteado, pero antes de ello lo invito a que generemos conciencia acerca de que el tema institucional bien planteado por usted debe mirarse en conjunto y resolverse en conjunto y no de manera fragmentaria. Doctor Lozada, nosotros estamos viviendo en este momento una circunstancia histórica y esa circunstancia histórica consiste básicamente en que vamos a elegir un Congreso y vamos a elegir un gobierno y entonces usted y yo tenemos la obligación como profesores y personas que contamos con la posibilidad de comunicarnos públicamente, usted en este programa y yo en mis columnas de prensa, para transmitirle al pueblo en términos muy sencillos y elementales un mensaje para que el pueblo entienda la responsabilidad que tiene este año de elegir una corporación pública, un Congreso y un gobierno que apoye los cambios que necesitamos para que Colombia sea finalmente un país que vive en paz y con progreso. Por ejemplo, la reforma a la justicia, que sería absolutamente grave para Colombia, sería absolutamente imperdonable que con todo lo que pasó el año pasado en materia de corrupción no se le fuera a dar una respuesta a ese cáncer que representa la corrupción en Colombia. Pero bien, después de ese planteamiento general, ahora sí entremos a los dos temas que ya usted ha dejado planteado. La reforma política. La reforma política que se frustró el año pasado y que también es inaplazable. Pongo un ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral sean elegidos sus miembros por postulación de los partidos políticos y luego elegidos por el Congreso. Eso es sencillamente antidemocrático, eso genera corrupción y parcialidad. ¿Cómo hacer para que los partidos políticos, para que el compromiso de los senadores y representantes que vamos a elegir el 11 de marzo queden comprometidos, por ejemplo, para solucionar entre los tantos ese problema? Mire, doctor,
el texto de la reforma política que fracasó el año pasado es un texto, a mi juicio, escrito seguramente con un ánimo torticero para evitar que el pueblo entienda qué es lo que se quiere hacer para introducir cambios en la expresión democrática, es decir, el derecho que el pueblo tiene para elegir a sus representantes, para que esos representantes no solamente legislen, sino ejerzan el control del poder por el poder. La democracia es esa. La democracia es que haya un órgano que controle los poderes para que los poderes no abusen. Entonces, los pesos y contrapesos. Los pesos y contrapesos. Entonces, esa reforma, yo la veía demasiado enredada. Tenemos que hacer una reforma clara. En cuanto a lo que usted está refiriendo del Consejo Electoral Colombiano, que era el que se preveía antes, hay que buscar una solución para que quienes lo integren sean gentes absolutamente honestas, gentes con una experiencia profesional que le garantice a los ciudadanos que van a obrar correctamente. Ojalá que sea gente que no milite en partidos. Ahora, hay otra cosa en la reforma política, y es que tenemos que organizar los partidos para que los partidos no sean clubes de empleo, sino agremiaciones en las cuales las gentes vayan a encontrar una identificación con sus sueños. Es que para que vuelvan a tener las ideas y los programas la importancia que se le debe dar, y para que los dos elementos que tiene la política, que son la actividad y la política como ciencia, se combinen y no sea la política una actividad de tome y deme, de favores, de clientela, porque todo eso genera corrupción. ¿Cómo hacer para, en la práctica, para de verdad combatir ese flagelo? Mire, usted habló hace un momento de la justicia, de la reforma a la justicia, y estamos escandalizados por lo que sucedió el año pasado con el clan de la justicia, de la toga, y la verdad es que ese problema de la justicia nosotros lo sabemos, no fue el año pasado, ha sido históricamente la justicia. Y se conoce apenas una mínima parte. Pero gracias a que los gringos nos abrieron los ojos. Si ellos no hubieran denunciado eso, la cosa hubiera seguido tapada con la misma cobija, porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un mecanismo para que las directivas de la cúpula judicial sean gentes escogidas sin la intervención de los organismos políticos. Poniéndoles juez real que los investigue y los juzgue. El doctor Álvaro Gómez decía que había que elegir a los jueces popularmente, como ocurre en los Estados Unidos. Ese es algo un poco arriesgado, pero a mí sí me parece que si organizamos los colegios de abogados y les entregamos a los colegios de abogados la competencia para que elijan ellos a los magistrados de las altas corporaciones, de pronto podríamos hacer un cambio muy grande. Para construir partidos y movimientos políticos, una de las cosas que hay que hacer es acabar con el voto preferente, que no hemos sido capaces de extirparlo, de acabarlo. Y para eso se debe establecer la democracia interna entre los partidos. Culparon al Partido Liberal el año pasado de que se gastó 40.000 millones de pesos en una consulta popular para escoger a Humberto de la Calle como candidato de ese partido. Pero la culpa no es de Humberto de la Calle ni del Partido Liberal en este caso, sino de la institucionalidad que dejó para que cada partido decida si hace consultas internas o no. Ahora el Partido Liberal el año pasado resultó culpable de hacer una consulta cuando es lo más democrático, porque no es lo mismo escoger los candidatos a dedo o escogerlos a través de unas encuestas que hacerlo popularmente. Entonces, otro tema vital que le planteo y le planteo a ustedes en materia de reforma política es acabar con el voto preferente, pero estableciendo las consultas populares
obligatorias para todos los partidos y movimientos políticos. Estoy de acuerdo, doctor, con lo que usted dice de que sería sano acabar con el voto preferente, porque el voto preferente es algo que ha conducido a que los candidatos pues compren votos para salir elegidos y eso corrompe los partidos. Pero lo importante es que los partidos existan de verdad. En Colombia no existen los partidos. Hay que hacer partidos. Le voy a contar una historia, doctor. Hace muchos años yo fui al Partido Liberal y me inscribí como liberal. Y todavía estoy esperando a que me digan que sí fui inscrito. Aquí los partidos son, como decía Alberto Santofimio, clubes cerrados en los que se acabaron las acciones. Porque es que la política en Colombia es un sistema aristocrático. La política en Colombia no es democracia. Tenemos que hacer partidos donde todos los ciudadanos estén vinculados al partido con el entendido de que la política no es corrupción, como lo dicen algunos líderes, que no hay que hacer política porque la política es un veneno, no, por el contrario. Hay que transformar en Colombia muchas cosas, entre ellas la política, y para ello hay que evolucionar. Se impone la evolución social. Una pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor Fernando Navas Talero, ocupándonos con ustedes un tanto de lo que deben ser nuestras instituciones y particularmente de la inaplazable reforma política, reforma electoral, reforma del sistema político. Otro tema del cual yo no era partidario, lo atacaba, el voto obligatorio. Ahora, después de muchos años, soy un convencido de que debemos ensayar, Fernando, el voto obligatorio. Porque, por ejemplo, siendo el voto obligatorio, los corruptos no podrían comprar votos. Ya están comprando hace rato votos. Y ya no compran solamente votos, sino que compran líderes. Eso hay que controlarlo ya, porque quien compra un voto ya queda sin compromiso con quien lo vende y sobre todo con el país. Su opinión. A ver, doctor Lozada, la experiencia enseña que cuando a una persona la obligan a hacer algo con lo cual no está de acuerdo, generalmente lo hace protestando. Bueno, que voten blanco. No, no votan en blanco, votan en contra de quien de una u otra manera tenga cierta legitimidad o cierta anuencia o cierto reconocimiento. Bueno, no es un voto auténtico. Pero si votan en contra de alguien, también para eso es la democracia, mi querido Fernando. ¿Se acuerda, doctor, cuando aquí en Bogotá eligieron a un lustrabotas como concejal de Bogotá? Sí, claro. ¿Usted sabe de dónde surgió eso? Pero eso fue por una equivocación, porque el nombre de él estaba enseguida del voto en blanco, ¿no? No fue una equivocación. Eso lo hicieron en la oficina de la Fundación Servicio Jurídico Popular, los abogados que trabajaban con mi hermano, que por tomar del pelo eligieron, candidatizaron a ese señor, y la gente, por burlarse de todos los equipos, votaron por él. Bueno, pero es una expresión. Sí, pero mira dónde condujo esa expresión. Pero una cosa. No, yo creo que lo interesante es esto. Primero que todo, aquí se han hecho algunos estímulos, y es que dicen, si usted no vota, usted no tiene derecho a hacer empleo público. Esa es algo interesante. Porque es que, mire, los derechos no pueden ser obligatorios. Es que el derecho es algo facultativo. Y entonces, si el voto es un derecho, no me pueden obligar a cumplir con un derecho. Entonces no hablemos del derecho al voto, sino la obligación del voto. Bueno, entonces, si usted no está de acuerdo con el voto obligatorio, que puede tener muchas reservas, ¿cuál es la solución para evitar el clientelismo, la politiquería, la corrupción, y dentro de esa corrupción,
la compra de votos, porque por regla general no se elige a los mejores, sino a aquellos que tienen los mayores recursos, que tienen más plata para comprar votos. El hecho de que el voto sea obligatorio no va a liberar el comercio del sufragio. Yo lo que creo es que tenemos que hacer una campaña política a partir de la educación primaria para los jóvenes que van a gobernar el país en un futuro. Nosotros ya nos estamos viendo. A mí ya se me venció el pasaporte de este planeta, de manera que yo me voy a ir. Lo que entiendo es que hay que educar a la juventud, educar a mi nieto para que mi nieto entienda que debe militar en política, que debe militar en un partido, que debe votar y que ese sea un estímulo, una emoción, algo absolutamente interesante para el ciudadano y no que es una obligación, porque eso no conduciría a nada. Muy en bien. los países de verdadera democracia, doctor, no existe el voto obligatorio. Muy bien, pero no pierda el optimismo, que a usted todavía le quedan muchos años para seguir intentando enseñar a pensar, que es de lo poco que hacemos en Colombia. A ver, otro tema en relación con la reforma política: establecer solo una reelección por corporación. Como hay 8 posibilidades, con una sola reelección, una ciudadana o un ciudadano estaría 40 años en las corporaciones públicas. ¿No le parece que esa medida sería conveniente? En eso estoy plenamente de acuerdo. Acabemos con la propiedad que tienen algunos y sus nietos y sus hijos y sus sobrinos, que se apropiaron del Congreso del país como si eso fuera una finca. A mí me han dicho: doctor Navas, ¿y usted por qué no hace política? Y digo: porque yo soy Navas, no Galán. Entonces, mientras mi hermano esté en el Congreso, yo jamás en la vida haría una cosa de esas. A propósito, hay que enseñarle al país a que respeten esas cosas. Me informan que su hermano no va a participar en esta elección del 11 de marzo. Él está, no sé todavía, ¿Ya? Él está dudando mucho, porque ya sencillamente está desilusionado de ver que es muy difícil cambiar el país porque una golondrina no hace verano. Pero bueno, no sé. Pero hay que Dicen insistir. que hay hombres que luchan toda la vida y esos son indispensables. Es que Fernando tiene un hermano que es representante a la Cámara y muy buen representante a la Cámara. A ver, seleccionemos otros temas de los tantos que hay que reformar en materia política. Congreso unicameral. No se justifica ya el bicameralismo. Las funciones separadas que tiene el Senado y que tiene la Cámara bien pueden ser desempeñadas por una sola Cámara. Y entonces nos ahorraríamos mucha plática y haríamos que hubiese un Congreso más eficiente, regionalizando el país para que se acabe la circunscripción nacional, el embeleco de la circunscripción nacional, que terminó por acabar de corromper la política y dejando un Congreso de una sola Cámara, una Asamblea Nacional Constituyente. A eso es a lo que digo mal, una Asamblea Nacional, no constituyente en este caso, sino legislativa. Ese es uno de los temas que a mí, la verdad, me llenan de angustia. ¿Por qué? El pensar que vamos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para de pronto hacer una reforma y revocar la Carta del 91 con el propósito de darle gusto al doctor Uribe de hacer el unicameralismo. No, usted un momentico, usted no elegiría a ciudadanos que acaben con lo positivo que tiene la Constitución del 91. A eso no le temamos, pero no aplacemos más las reformas de fondo que hay que hacerle a ese estatuto, conservando lo bueno que también tiene. Hay muchas razones que justifican el bicameralismo, y una de esas razones es la edad. La edad, doctor. No, si al Senado Cuando uno tiene 35 años piensa totalmente distinto a cuando tiene 25 años. No, pero al Senado ya está llegando gente. Un hombre de 35 años es un hombre maduro, y si tiene 40, mucho más maduro. A tal punto, doctor, que fíjese que hay propuestas en las que se dice: para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, debe tener 55 años. Mire una cosa,
que me acuerde en este momento un ciudadano como Mauricio Gómez Amín, que es representante por el Atlántico, no tendrá más de 32 o 33 años y es candidato al Senado. Y una persona como esa, con su trayectoria ya de representante, con muchas cámaras que lo apoyan, va a salir senador. Luego, ¿cuál es la diferencia entre ese joven y un viejito? Le voy a contar, doctor, cuál es el problema. Si yo voy a hacer un paseo, y ese ejemplo se lo pongo a mis alumnos, a Girardot, en un bus de Transmilenio, el pasaje para ir al paseo va a costar 100 pesos. Pero si yo voy a hacer el paseo a Girardot en un Volkswagen, no pueden ir sino 5, y esos 5 son los que van a tener más plata. Entonces, reducir el tamaño del Congreso es reducir la oportunidad del pueblo. Ojalá que tuviéramos 1000 congresistas. Tampoco, doctor. Sí, tampoco, doctor, entre más gente esté allá, más representación va a haber popular. Y más costoso a un país que le duele su Congreso, que no lo podemos acabar porque representa a la rama más importante en cuanto que determina el marco dentro del cual deben actuar todos los poderes públicos. Ese es un argumento, ese es un argumento que toda la vida se ha esgrimido para desacreditar el Congreso, porque esas son las razones de los apolíticos que no quieren que el pueblo entienda la política. Perdóneme, doctor, yo quiero ser muy claro. Para ser parlamentario se necesita ganar un buen sueldo, porque usted, que fue parlamentario por un departamento, sabe que las gentes que votaron por usted vienen aquí a pedirle ayuda. Pero no el sueldo aberrante que tienen ahora de 30 millones de pesos, que representa un desafío, y para quitar ese sueldo que es desafiante hay que hacer una reforma constitucional, porque en el 91 cometieron el error de establecer que los aumentos de la asignación de los congresistas se elevara a canon constitucional. Ahí nomás hay un ejemplo de lo que... Pero un momentico, si queremos es que no se trata de gastos inútiles. Yo conozco otros mucho más inútiles, porque cuando fui procurador lo verifiqué. Los viáticos en este país de los funcionarios públicos son la ruina del presupuesto nacional. Así es. Así es. ¿Cuántos viajes no hizo el presidente el año pasado? Y los viáticos no son... Y los aviones. Por favor, hagamos una política de austeridad. Pero de acuerdo, no pero acabando con el Congreso, para reducir la democracia. Pero plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo, pero no solamente en el Congreso, en la rama ejecutiva, en la rama judicial, donde los magistrados se lo pasan viaticando, las providencias las hacen los magistrados auxiliares. A eso hay que ponerle coto, y a eso hay que ponerle coto constitucionalmente. Muy bien, pero no se trata de que estemos en todo de acuerdo. De pronto le voy a dar un momentico. Si estuviéramos de acuerdo, no, pues esto sería muy aburrido. Mire una cosa. Le voy a poner un ejemplo que de pronto le va a gustar. A los congresistas, a los diputados, a los concejales, hasta 1991 les tenían lo que llamaban los auxilios parlamentarios, que era una partida global que se distribuía por partes iguales por los senadores, los representantes, los concejales, los diputados. Eso era bueno si no se lo robaban. Pero como muchos se lo robaban, en el 91 los acabaron con un engaño. Y es que ahora esa distribución a través de contratos, a través del manejo del presupuesto que hace el Ejecutivo, lo hace la rama ejecutiva, y de ahí la llamada mermelada. Ese fue un engaño al país. Entonces, para acabar con ese problema, lo que hay que hacer es darle iniciativa en el gasto público a los congresistas, a los diputados y a los concejales, porque si son elegidos popularmente, que tengan la posibilidad de incidir en la asignación de los recursos, pero con base en los estrictos términos que establezcan los planes de desarrollo. ¿No le parece? Mire, doctor, eso que usted está diciendo surgió de la reforma constitucional del abuelo del señor que quiere volver al poder para que el poder quede en la familia.
Sí. La reforma constitucional Sí, del de 68. Carlos Lleras. De ahí surgieron los Sí. auxilios parlamentarios y de ahí empezó a corromperse el Congreso. Bueno, para corregir eso, ¿no Para le cor- parece que lo que le estoy planteando es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que hacer en ese campo? Mire, yo pienso, doctor, que lo que hay que hacer es elegir gente decente. No, pues esa es una condición. Un momentico, es Si que el la pueblo condición... no sabe a quién está eligiendo y el pueblo simplemente elige porque en los programas de televisión presentan a los que quieren que elijan y no presentan a los que no les interesa. Doctor, entendamos que la política en Colombia es la manipulación de los poderosos. Los débiles no pueden llegar al poder, los que no están recomendados por la gente fuerte. Sí, así es. Es una desgracia, Tenemos pero que- así es. tenemos Porque que aquí hacer- tenemos una pseudodemocracia. Por eso, ojo con los que va a elegir este 11 de marzo, porque estamos a 2 meses de una elección crucial para acabar con tantas cosas malas que en el campo de la política existen en Colombia. Y el 11 de marzo tendremos una oportunidad. Pero mire, le planteo otro tema entre los tantos para que no se nos queden algunos importantes. El Congreso no debe tener la función judicial de investigar a través de la comisión de acusación, que es la comisión de absolución. Eso hay que definitivamente acabarlo si queremos que haya justicia para los magistrados de las Cortes, del Consejo de Estado y aquellos que tienen fuero constitucional. Cuando, salvo la excepción de Pretel, se ha visto que se investigue realmente a un magistrado o a alguien de los que tiene fuero constitucional? Eso y mucho más después de otra pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Había dejado planteado antes de la pausa el tema de que el Congreso no debe tener funciones judiciales, porque es que la justicia debe estar suficientemente distanciada de la política. La opinión de Fernando Navas. A ver, doctor, yo siempre he creído que cuando se dice que la justicia tiene que ser apolítica, eso es una farsa. Alguna vez discutía yo con un jurista muy famoso aquí en Colombia sobre política y dijo, yo en política no me meto, yo de política no sé nada. Entonces le dije, mire, discúlpeme, pero yo sí quiero hacer una cosa, una claridad, y es que el hombre es un animal político, y el que no es político es simplemente un animal. Entonces, todos los jueces, todos los magistrados, todo ser humano tiene una política. Lo importante es que existan unos mecanismos de control que hagan eficiente el equilibrio de poderes. Y por no hacer política y por no participar, la gran mayoría de colombianos, unos poquitos han decidido y seguirán decidiendo por la gran mayoría. Por eso este 11 de marzo, desde ya, a participar, a imponer los candidatos que ojalá sean suficientemente transparentes, que combatan de verdad la corrupción, que no estén contaminados. Pero mire, hay otro tema sobre el cual pido su opinión. El Congreso tiene principalmente 3 funciones: reformar la Constitución, expedir la ley y ejercer el control político. La reforma de la Constitución no debe hacerla el Congreso. Ojo, ¿por qué no debe hacerla el Congreso? Porque el Congreso, al expedir la ley, reglamenta la Constitución y da el marco dentro del cual deben actuar todos los poderes. Entonces, si es el mismo Congreso el que determina ese marco, allí se recorta la democracia. Su opinión. Sí, la verdad es que lo que se ha visto últimamente
cuando se hacen reformas constitucionales con proyectos que tienen que ver con los intereses de los congresistas o los intereses de los jueces o los intereses del Ejecutivo, esas iniciativas no prosperan. Y no prosperan por una razón, porque nadie va a legislar en contra de sus propios beneficios. Lo importante es que si vamos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para que haga las reformas, las condiciones y requisitos que se deben exigir para que esa Asamblea no vaya a cometer todos los errores de la Carta del 91, su obra, doctor Lozano. Y fíjese que no me han parado bolas y eso está absolutamente vigente. Los errores del 91 no se han corregido porque el egoísmo y creer que hicimos una carta perfecta nos ha perjudicado, mi querido doctor Fernando. No es porque yo lo haya dicho, llevo 26 años repitiendo el mismo cuento. Esos problemas se han agravado y todo esto que hemos visto es producto en gran parte de las equivocaciones del 91 que no deben corregirse a cuentagotas como solemos hacerlo en este país. La corrección debe ser integral y sobre la estructura fundamental del Estado. Pero es que mire, el proceso de selección de quienes vayan a integrar la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser un proceso muy serio, muy exigente y además tiene que surgir de una candidatización derivada de las postulaciones que hagan los partidos políticos. Entonces tenemos que organizar partidos. Y no solo los partidos políticos, la ciudadanía, el pueblo. Pero es que el pueblo tiene que estar militando en un movimiento político, cualquiera que sea. La gente tiene que tener política, la gente tiene que tener una visión. Sí. Y entonces eso nos llevaría a nosotros a discutir en el seno de esa asamblea las propuestas a fin de que se llegue al consenso. La Constitución no es más que un consenso, es la suma de los factores reales de poder, es un acuerdo de paz en el que todos están de acuerdo, pero sobre ideas concretas, no lo que se hizo en la Carta del 91, que la Carta del 91 fue una carta que surgió de una papeleta de bum bum bum, una improvisación para frustrar la presión que venía haciendo la insurgencia en Colombia para exigir que se le diera justicia al pueblo, y entonces llegamos a la conclusión de que Colombia es un Estado social de derecho, y eso es mentira, doctor, usted lo sabe mejor que yo. Colombia es un Estado neoliberal. Había más Estado social antes de la Constitución del 91. Por supuesto que sí. Bueno, entonces fíjese que usted tiene razón al insistir en la Asamblea Constituyente, porque todas estas reformas políticas que hemos planteado, la gran mayoría no las haría nunca el Congreso. Pero le agrego algo más, el tema de la regionalización del país, el tema de un régimen, de un sistema semiparlamentario, el tema de la superación de la división tripartita de la rama del poder público, legislativo, ejecutivo, judicial. Todo eso ya hay que revisarlo, porque resulta que lo que el Estado hace no cabe dentro de esas tres funciones. De modo pues que hasta donde habíamos planteado es apenas lo mínimo que hay que hacer. Y le concluyo esa parte para escucharlo a usted. Después de 200 años, es una desgracia tener que decir, después de 200 años y algo más de vida republicana, que este país no ha sido capaz de darse las instituciones que necesita, equilibradas. Aquí hemos andado en bandazo, de bandazo en bandazo, del federalismo extremo hemos pasado al centralismo extremo. Por eso el punto intermedio que da equilibrios es el de la regionalización. Un poco de esos temas. Mire, doctor, usted ha dicho algo que me llama mucho la atención, y es que dice que en 200 años no hemos nosotros institucionalizado el país. Sí, claro, el país está institucionalizado. ¿En qué sentido? Regularmente. No, ¿en qué sentido? En que el poder está en manos de una clase
privilegiada, casi que podría decir uno que una aristocracia, y entonces eso no es democracia, doctor. De acuerdo, entonces eso hay que cambiarlo. Pero ¿cómo se cambia? Educando al pueblo políticamente. Bueno, esa es una faceta importante, necesaria. La norma es producto de una costumbre política, y la norma no cambia las costumbres políticas. Es que mire, doctor, empecemos por esto. Cuando yo estaba hace muchos años estudiando bachillerato y estudiando primaria, a mí me enseñaban política en mi colegio. A mí me enseñaban una cosa llamada instrucción cívica. Eso se acabó, ¿no? Y a mí me enseñaban historia de Colombia. Es aplicar el artículo 41 de la Constitución. Fíjese que yo estoy de acuerdo en muchas cosas de la Constitución. No le temo, no debemos temerle a los cambios. Lo que pasa es que hay que estudiarlos bien para hacerlos bien hechos. Mire, como se nos va a acabar el tiempo, usted planteó al comienzo de esta conversación otro tema, el de las 16 curules transitorias en Cámara que deben elegirse por dos razones esenciales. La primera, porque los municipios que tendrían representación directa en la Cámara de Representantes son aquellos olvidados, marginados, y segundo, porque hay que darle representación a las víctimas si queremos no solamente cumplir el acuerdo con la guerrilla, sino lo que es más importante, darle oportunidades a tantos colombianos con los cuales tenemos una inmensa deuda social. Después de la última pausa, eso y mucho más en el tiempo que nos queda. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con Fernando Navas Talero, el profesor Fernando Navas, y había dejado planteado el tema de las 16 curules transitorias en Cámara. ¿Su opinión? Sí, mire, el proyecto de acto legislativo prevé la creación de 16 curules o circunscripciones extraordinarias para los pueblos que no tienen la suficiente población para llegar a la representación en el Congreso a fin de buscar la reivindicación de los derechos de las gentes que fueron víctimas de la violencia de los últimos 50 años. Claro que aquí hay que hacer una claridad, la violencia en Colombia no es de 50 años, es de 200 años. Lo que pasa es que queremos hacer... Esta es la última. Sí, esta es la última etapa de la violencia, pero queremos hacer como... decir mentiritas. Es que hay una cosa que es muy interesante y que quiero hacer énfasis. Doctor, la democracia y la mentira son incompatibles. La democracia tiene que ser verdad. Mientras no haya verdad, no tendremos nunca democracia. Como debe ser todo en el ser humano, como debiera ser. Por eso se dice por mucha gente algo cierto. La verdad nos hace libres. Eso es de San Pablo. Ajá. Sobre eso escribí yo un artículo recientemente. A la gente hay que decir la verdad para educarla, para que la gente sea franca. Y en la medida en que la gente es franca, la gente es amorosa. Tenemos que estimular el afecto, la solidaridad, el amor al prójimo. No el amor al prójimo en un sentido puramente religioso, el amor al prójimo como un sentido estético de la vida, de belleza. Pensando siempre en el ser superior, en el amor, en la amistad, en la convivencia, en la fraternidad. Y digo esas palabras porque comenzando el año, como debiéramos serlo siempre, tenemos que ser optimistas. ¿Cómo ve el panorama en un minuto? ¿Cómo debe proyectarse esta elección del 11 de marzo? ¿Y cómo debemos aprovecharla
los colombianos que pensamos en estos temas, y ojalá que fuéramos todos para formar políticamente, para que no dejemos que de lo público sigan decidiendo unos pocos. A mí hay algo que me entusiasma mucho en la fiesta del 31 de diciembre. Sí. A las 12 de la noche todo el mundo se abraza. Que tengas feliz año, feliz año. Tenemos que tener conciencia de eso. Queremos que el país esté contento, que el país esté alegre, y para que eso ocurra tenemos que buscar todos los medios que nos permitan gozar la paz. Es fundamental que el país viva en paz. Y construirla. Pero para que vivamos en paz tenemos que sacarnos de la cabeza el síndrome del odio que nos han enseñado toda la vida, de la venganza. Olvidémonos del odio, olvidémonos de la venganza. Aprendamos a querer al vecino, a ser solidario con el vecino, no con pinche, sino solidario con el vecino. Tenemos delante dos elecciones importantes. La de Congreso el 11 de marzo, a escoger gente honesta, transparente, que renueve la política. Y la elección presidencial. Sobre la segunda, ¿qué recomendación da? Pues yo le pido a la gente que, teniendo nosotros como tenemos un régimen presidencialista, tengan mucho cuidado, pero mucho cuidado en la persona que vayan a escoger para que dirija el barco que nos va a llevar a un puerto amable. En eso... Primero, que le quepa el país en la cabeza, claro, que tenga la trayectoria suficiente, que esté preparado, que conozca el Estado. ¿Qué más? Que no diga mentiras, que sea sincero, que sea franco, y que a través de la trayectoria política que haya tenido, miremos que no haya engañado a nadie. Y para que pueda ejecutar esa fórmula de presidente, vicepresidente, que es lo que vamos a elegir este año, tenemos que tener presente que ese ciudadano o esa ciudadana tengan apoyo popular y apoyo en el Congreso. ¿Por qué? Porque un buen gobierno depende no solamente de lo que proyecte el Ejecutivo, sino de lo que le apoye el Congreso. Ese es el concepto de la legitimidad. El que ejerce el poder tiene que contar con la legitimidad, y la legitimidad es el apoyo que tiene de parte de los gobernados. Si ese señor va a ser el resultado de un 20% de votación y de unas coaliciones hechas a punta de mermelada, por Dios, yo sí como que busco irme a vivir a otra parte. Qué bueno que haya aplazado su descanso para estar hoy, Fernando, en Mesa de Opinión. Muchas gracias. A usted, señor. Mil gracias por permitirme mandarle este mensaje a mi país que tanto quiero. A ustedes, que tengan el mejor de los años, que este 2018 sea de paz, de fraternidad, de solidaridad, de entrega a lo que nos es común, de lo que tenemos que defender, las instituciones, el patrimonio de todo, los bienes públicos. Entreguémonos no solamente a lo de cada uno, sino a lo de todos, porque ahí depende el futuro de todos. Feliz año y feliz noche. Que descansen. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces.